Buenas noches, bienvenidos. Hablamos de salud en los próximos minutos. Ya saben ustedes que desde hace ya algún tiempo hemos instaurado este ratito para hablar de salud, ya sea de medicina general o en el caso de hoy, por segundo programa, de podología. El podólogo, nuestro podólogo de cabecera, nos visita para hablar de temas relacionados con la salud. Doctor Francisco Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes de nuevo aquí hablando de salud. Muy bien, pues hablamos en el primer programa a nivel general de la podología, de los cuidados del pie, de algunos conceptos básicos, y hoy nos trae dos palabrotas que nos gustará recalcar. Además nos trae... modelo anatómico. Sí, atrezzo anatómico, tanto en 3D, tanto la superficie desde la piel hasta lo que sería una radiografía de los huesos, fascitis plantar y espolón calcáneo. Son las dos palabrotas que vamos a analizar hoy. Si le parece, empezamos por la primera, que quizás más bueno, las dos son conocidas, ¿no? Como sí. La fascitis es una plantar. patología que básicamente la sufre un 10% de la población, por lo cual estos términos son normalmente conocidos. Bueno, empezamos por la fascitis. Fascitis. Vamos a empezar, como hicimos la última vez, hablando del término fascitis, que viene de fascia, de facis, del latín, que significa haces. Haces. Vamos a recordar, por ejemplo, aquí, por ejemplo en Aral, cuando vemos a una persona que vende los espárragos, el manojo de espárragos, pues eso prácticamente es un haz. Es una serie, digamos, de espárragos cogidos abajo y que se forma un haz. Pues de ahí viene el término en latín de facis, que es fascia. Luego tenemos el término itis, que en medicina, pues todo lo que termina itis significa o inflamación o infección. En este caso es una inflamación. Inflamación de la fascia plantar. Vamos a ver. ¿Qué es la fascia plantar? ¿No? La fascia plantar es un tejido fibroadiposo conjuntivo que sirve prácticamente, y voy a coger el modelo anatómico, para unir y proteger toda la musculatura intrínseca del pie, sobre todo la de la bóveda, lo que es el arco plantar. Entonces la fascia va desde lo que es el talón, de la tuberosidad anteromedial del talón, hasta la base de los dedos, de la primera falange. Entonces esto tiene un recorrido a lo largo del arco y está dividida en tres partes. Una parte que es la parte del arco, del ali que se dice, arco longitudinal interno, la parte central y la parte lateral. Aquí me he permitido hacer un modelo en silicona que, digamos, cualquier parecido con la realidad es difícil, pero vamos, para que tenga una idea. El color, realmente, el color de la fascia plantar es un color nacarado, color nácar, blanquecino. Está formado por unas fibras muy fuertes longitudinales y transversales, y tiene un grosor, y el grosor más importante en la zona del talón. ¿Qué pasa? Que por una serie de mecanismos esta fascia se inflama y produce el dolor. ¿Se inflama cuándo? Lo vamos a explicar luego, pero... Luego lo explicaremos. Eso es una inflamación, normalmente es una inflamación por tensión. Hay una tensión sobre los puntos de unión de esta fascia que produce esa irritación y esa inflamación. ¿Y el espolón calcáneo? Exactamente, el espolón calcáneo es la consecuencia de una fascitis plantar a largo tiempo que ha calcificado y ha formado lo que es digamos, la agujita esta puntiaguda que se forma en lo que es en la tuberosidad del calcáneo. Tiene el recorrido hacia adentro, para esta zona, y es puntiagudo. Eso se debe al siguiente motivo. Hay unos depósitos de calcio debido a que el organismo tiende a regenerar toda fibra o cualquier material orgánico que ha ido degenerándose por la inflamación esta. Entonces se produce esos depósitos de calcio y radiológicamente vemos que ahí se ha formado el espolón. Quiero hacer una precisión. El 10% de los espolones son asintomáticos.
y nos los encontramos radiológicamente cuando nos podemos hacer una radiografía para tratar otro tipo de problemas. Nos hacemos una radiografía y vemos que hay un espolón, pero no nos duele. Importante, primero la fascitis y luego el espolón. El espolón por sí solo, sin una fascitis, no sale. O sea, que es una enfermedad de esas que no duelen, que es una No, asintomática, a veces. A veces. Ya con la fascitis ya tenemos el dolor. Bueno, ¿y cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos que, o sospecha, o Claro. el médico asevera que tenemos una fascitis? Vamos, el síntoma de la fascitis es el dolor. Es un dolor en la zona central del talón. Aquí otro modelo anatómico. Es un dolor en la zona central del talón que suele incluso a veces irradiarse para la zona interna o externa, depende de cada caso. Es un dolor que empieza normalmente, y digo, es más intenso después de un largo ejercicio físico. Por la mañana, por ejemplo, al comenzar a caminar, molesta mucho, y cuando en ciertos casos se está de pie durante mucho tiempo, también es molesto. Hay veces, por ejemplo, que este dolor, digamos que es consecuencia de estar en una posición a pie firme durante muchísimas horas y produciendo una tensión constante de esta fascia plantar. ¿Un dolor agudo? ¿Un dolor Sí, es tenso? normalmente, si esta fascitis se instaura lo que es poco a poco, empiezan como pequeños requemores, hasta que tiene un punto agudo que dice, ahora empieza el dolor, y lo tenemos ahí ya instaurado. Pero normalmente, como hemos dicho antes, es un dolor muy agudo. Es una punzada profunda y que el paciente que lo padece lo refiere así. ¿Y qué factores predisponen a sufrirlo? Bien. Como decimos siempre, ¿no? Aparte de lo que manda Dios, ¿qué hacemos nosotros para que...? Vale, pues los factores, hay unos factores que son propios del paciente, factores que son del calzado y factores que son, digamos, del pavimento y de la costumbre también, por ejemplo, digamos, del trabajo del paciente. Los que son los factores que son normalmente por parte del paciente es la anatomía, por ejemplo, ¿no? La persona que tiene un pie cabo es un pie que tiene lo que es el arco interno pronunciado, hay ya de por sí una tensión, un acortamiento de la fascia y hay una tensión aquí. El caso contrario, un pie cabo, un valgo plano, también lo produce, porque hay una elongación, un aumento de tamaño de lo que es la fascia con respecto a la normalidad. También el pie pronado, el pie volcado hacia, digamos, la planta hacia fuera, también es precursor de este tipo de problemas. Hablando del tendón de Aquiles, un acortamiento del tendón de Aquiles, de la pierna que se inserta aquí en el calcáneo, también puede producir lo que es la fascitis, lo que es la también, exactamente. Y, hombre, para una persona normal, digamos normal como usted, como yo, que nuestra actividad deportiva se limita a pasear y alguna historia muy concreta de vez en cuando, pero el deporte y la fascitis están muy relacionados. A ver, el deporte está relacionado cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, hacer el deporte sin un calentamiento previo, digamos, unos estiramientos de la musculatura, sobre todo de la planta, lo hacemos sobre un pavimento duro, lo hacemos con una zapatilla de deporte que no sea adecuada, puede estar relacionado. Entonces, lo que habíamos hablado antes, lo que dependía del calzado, que eran los factores, habíamos hablado antes de los factores que dependían de la anatomía, y ahora vamos a hablar de los factores que dependen del calzado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un calzado que sea de una suela muy fina, cuando caminamos, el impacto que hacemos, la presión que hacemos sobre el suelo es mucho más importante, más fuerte que si tenemos una suela un poco más gruesa que amortigua. Entonces las presiones se van diseminando y no lo hacemos sobre puntos que puedan alterar lo que es la fascia plantar. Digamos,
una suela, por el contrario, incluso muy dura, como la que tienen estas botas de seguridad o zapatos de seguridad que vienen reforzadas con este tipo de suela o una especie de plantilla interna para la protección, si no es de una buena calidad, también puede provocarlo. Básicamente, el calzado es muy importante a la hora de prevenir la aparición de este tipo de patología. El pavimento, lógicamente, no es lo mismo andar sobre un pavimento que uno pueda moldear la pisada sobre él a un pavimento muy duro. El pavimento duro, la fuerza del impacto va a formar una tensión en lo que es la fascia y puede intervenir. Y luego lo que he dicho anteriormente, los trabajos. Hay trabajos que estamos durante mucho tiempo de pie y que hace que esa fascia se va tensionando y se va produciendo esa pequeña inflamación en lo que es la... Otro factor que antes lo he olvidado, el peso, el sobrepeso. Los pies son nuestra base, nuestro apoyo. Más kilos le echamos, más sufre esa fascia. Porque claro, la fascia, su labor principal, se ha descubierto y se ha corroborado, que es mantener lo que es alineado el calcáneo, el talón y el arco, tanto en reposo como en movimiento. Se hizo un experimento que se produjo, hicieron un corte, digamos, una fasciectomía, cortaron la fascia y lo que se produjo es una caída total del arco plantar y un aplanamiento. Entonces es muy, muy importante y cualquier alteración va a producir una tensión que va a dar lugar a esa inflamación, a esa fascitis. Hay dos cosas que a los podólogos le ponen el vello de punta, que es una es las chanclas en verano, sí. Que la gente salga a caminar con las chanclas por la calle. Eso a ustedes los pone los nervios. O sea, caminar, quiero decir, no a voy a tirar la basura, sino ¿dónde vamos? ¿A tomar una cerveza? Vámonos, en chanclas. En chanclas. A recorrer 1 kilómetro por ahí. No. Y vámonos un ratito a andar en chanclas. Chancla. Eso usted lo pone de los nervios, ¿no? Es que estamos dañando los pies. O sea, primero, la chancla de por sí es algo muy simple, normalmente fino, y que vamos caminando y todas las irregularidades del pavimento nos vienen a los pies. Luego, sujeción cero. El talón no tiene ninguna sujeción, vamos haciendo movimientos exagerados de las articulaciones. Y luego, para evitar que el pie se salga, mantenemos una posición de flexión dorsal de los dedos para mantener... Sí, inconscientemente estamos apretando... Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dañando el pie, estamos provocando movimientos que no son saludables. Y otra cosa que a ustedes les pone de los nervios son los tacones de 15 centímetros que llevan algunas mujeres. Eso ya directamente los mata, ¿no? Bueno, eso es... Quizás no podemos hay que saber llevarlo también, ¿eh? También, hay que ser elegante para llevarlo. Eso, pero... Lo peor del tipo de tacón, y ahora sobre todo normalmente es las adolescentes son las que lo llevan, porque ya cuando llega a una edad más madura, quizás se olvida el uso de este tipo de tacón. Claro, tacón y plataforma. ¿Qué provocamos? Un acortamiento, digamos, del tendón de Aquiles. El peso recae todo en la parte anterior, provocando lesiones en la planta, la dureza, los callos, y luego una plataforma muy ancha que evita hacer el movimiento natural del pie. ¿Qué pasa? Que cuando lo llevan unas horas puesto, pues la vemos por la calle con los zapatos en las manos volviendo a casa. Lógicamente. Digamos, eso es la edad. Sí, no. Es una etapa que por mucho que se le diga, pues no lo van a hacer, porque primero está la estética y luego está la salud. Encontrar los términos medios complicados. Sí. Exacto. Y además la evolución marca, si seguimos en esta evolución, si seguimos usando chanclas muchísimo y las mujeres siguen usando esos taconazos dentro de 1 millón de años, las mujeres tendrán una dureza así delante de los dedos. La evolución marca eso, vamos. Si estamos aquí todavía. Bueno, esperemos que no. Me marca el doctor Francisco Rodríguez algo en el guión que me parece sumamente interesante, que es
la fascitis plantar en los agricultores. Ahí va. Me parece algo... Somos un pueblo de agricultores y es una de la población que vienen a la consulta con este tipo de problemas. Agricultores y personas que trabajan en el campo, sobre todo en la época, y digamos ahora, por ejemplo, que se ha producido el verdeo, pues muchas personas vienen del verano, viene el pie de utilizar zapatos más abiertos, más anchos, luego se pone una bota para ir al campo. ¿Qué pasa? Normalmente no es una bota muy adecuada, es una bota, digamos, endeble, con un pie que ha estado acostumbrado a estar abierto, está muchas horas de pie, ya sea en lo alto del banco o caminando con las puertas de la cintureta. Esto a veces provoca lo que es la fascitis, por esa tensión que se produce en la planta del pie. También hay casos, por ejemplo, de personas que de tener el pie apoyado en el paso del banco, apretando lo que es la fascia y provocando la tensión, se ha dado el caso de que también se ha provocado lo que es la fascitis. Otro caso muy curioso, el agricultor que va en el tractor y tiene como norma, va con su freno, su embrague, por la posición de apretar el freno y el embrague con la parte central, ha desembocado en desarrollar una fascitis. O sea que son profesiones, digamos, de riesgo. También hay que unir que a veces el firme, lo que es el pavimento seco, después del verano, cuando se va al campo, provoca que es muy irregular y que el apoyo no sea correcto. Entonces, me gusta resaltar de que aquí tenemos digamos, unos factores de riesgo locales. Normalmente la gente, además, cuando un agricultor, cuando lleva 20 días trabajando después del verano, bueno, achaca el dolor que puede tener el pie al cansancio propio de la actividad, no piensa, no siempre... Exacto, claro. Una cosa es el dolor debido a la actividad y luego es el dolor de la fascitis, que es reconocible porque es un dolor mucho más intenso, es un dolor que a veces nos impide incluso caminar y apoyar el pie, por una reacción inflamatoria muy importante. Entonces sí, es distinto y es cuando ya acude. Claro, lo importante es cuando empieza a doler acudir al podólogo lo antes posible, porque lo que digamos, el tratamiento será o lo podemos instaurar de una mejor forma y será mucho más efectivo si se acude con los primeros síntomas. Cuando se acude después de una semana y se ha hecho ya subagudo o crónico, ya el tratamiento va a ser mucho más largo e incluso mucho más penoso. Hemos hablado de pasada de las botas de seguridad, del calzado de seguridad, de las EPIs, que se llaman, de los elementos de seguridad en el trabajo. Esas botas de seguridad que obviamente no tienen la supervisión de un profesional de la medicina, sí la supervisión de un profesional de la seguridad. De riesgos laborales. De riesgos laborales, claro. Las botas de seguridad, hay botas, hay zapatos y en cada profesión se va a necesitar un tipo de calzado. La calidad de las botas va a depender de los materiales usados y normalmente las que suelen pasar a las empresas, lógicamente, son las de peor calidad por abaratamiento de costes. Vienen con unas botas que el material de la suela no es un material que a la hora de hacer el impacto puedas repartir esas presiones a lo largo de toda la planta. Lo que es la protección de seguridad, tanto en puntera como en la planta, no es de muy buena calidad. Entonces, eso hace de que se pueda producir lo que es la fascitis. Luego hay otras, que es lo que muchas veces he recomendado. Hay otras que a nivel de calidad y de precio es más alto, pero son muchísimo mejores. Incluso simplemente con un cambio de calzado hemos logrado terapéuticamente buenas soluciones y buenos logros. Con un cambio de calzado solamente. Exactamente, porque claro, cuando viene el problema con la fascitis, claro, tenemos una cosa que es el dolor. El dolor tenemos un abanico terapéutico para él, o sea, para instaurar un tratamiento para el dolor. Pero claro, tenemos que actuar sobre el motivo que ha provocado ese dolor. ¿Por qué? Porque si actuamos sobre el dolor, hacemos sobre el síntoma, pero no sobre el desencadenante. Muchas veces un cambio de calzado va mejorando progresivamente el apoyo, va mejorando y reduciendo la tensión en la fascia y va remitiendo el proceso. Es muy simple, pero
es muy efectivo. Bueno, pues ya tenemos más o menos la teoría, los posibles síntomas, los posibles factores de riesgo, y ahora llega a su consulta. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se distingue que efectivamente tenemos una fascitis plantar y no un esguince de tobillo? Por ejemplo. Primero, por decir un poquito el así. dolor, o sea, el dolor es localizado. Como dije al principio, es un dolor en el centro del talón, a veces con irradiación hacia un lado u otro. A veces es una zona que se produce hipersensibilidad, es muy sensible. A veces dice el paciente que hay como una zona de calor, una sensación a veces incluso de hormigueo. Eso es característico también típico de la fascitis. También otro signo o síntoma que no evidencia es cuando el paciente dice que por la mañana, nada más que pone el talón en el suelo, le mete una punzada muy le da calambre, fuerte, le da calambre, que a lo largo del día se va disipando. Dice, cuando entro ya en calor parece que se quita, pero a veces cuando ya está en la cama, está durmiendo o está acostado, se enfría el pie, digamos, pues le suele dar también ese tipo de punzada. Eso es uno de los característicos de este tipo de patología. Normalmente se hace un examen, lo que es físico, se hace una historia clínica, se le pregunta al paciente sobre su actividad laboral, sobre el deporte que practica, sobre qué tipo de suelo está trabajando, corriendo, haciendo deporte, qué tipo de calzado utiliza, y con todos estos datos, y a veces se hace una radiografía para ver si hay un espolón después de la fascitis, pues hacemos un diagnóstico sobre el problema. ¿Y el tratamiento cuál es? El tratamiento es un tratamiento que hay que hacerlo muy personal. A cada paciente prácticamente hay que instaurarle un tratamiento. Digamos, va a depender del paciente a nivel del tiempo de evolución. Hay una fase aguda que digamos que es el dolor al principio, que a veces impide que este paciente pueda ir al trabajo. Entonces hay que tomar unas medidas que son, digamos, entre comillas, más drásticas, que es, primero, y aunque no sea lo menos doloroso, una infiltración de un corticoide con anestésico. Incluso hay infiltraciones de la toxina botulínica para este tipo de problemas. Si es una persona que no comenta que el dolor sea tan fuerte que le evita ir al trabajo, pues empezamos con antiinflamatorios, tanto tópicos, orales, vendajes, taloneras de silicona o plantillas para, digamos, descansar lo que es la fascia, ¿no? Para quitarle tensión. También es importante la función de un fisioterapeuta, que con sus técnicas, su masaje a nivel, digamos, profundo, con una serie de instrumental que utilizan para este tipo digamos, de patología, hace una reducción de la inflamación y este problema va remitiendo. En lo que es la fase ya más crónica, ¿no? La fase crónica, que incluso puede durar meses, pues esto hay que tener muchísima paciencia, fisioterapia, estiramiento, plantillas y tomárselo en cierto modo con filosofía. Hay autores estudiosos del tema que dicen que este tipo de patología es autolimitante, que eso significa que después de unos meses, aproximadamente de 10 a 12 meses, remite, pero durante todo ese tiempo hay un sufrimiento por parte del paciente y del terapeuta, ¿no? Porque no da con la clave para solucionar el problema. Porque una persona que está ejerciendo una actividad laboral, normalmente no se le da una baja a largo plazo por una fascitis. Tiene que ser en el proceso, digamos, en el momento agudo, cuando se le pueda dar algunos días. Luego no le suele dar. Entonces hay que tomarle un poco de paciencia y con confianza, porque aproximadamente el 90% de la fascitis remite entre los
4 o 6 meses de tratamiento. Hay el tratamiento final, que es el tratamiento quirúrgico, que ya es que se deja ya para, digamos, no se puede con los conservadores, vamos a entrar en el tratamiento quirúrgico. Es también otra opción. Sí, pero los médicos normalmente el quirófano es lo último que quieren siempre. Normalmente sí, porque una vez entrado en cirugía, pues allí en la zona es una zona bastante delicada, se puede producir, pues, digamos, un daño de la fascia más del que había, entonces pues se intenta dejar para el final. Es otra opción, hay casos que hay que ir y ya está, ¿no? Una curiosidad, una duda. Bueno, evidentemente, decía usted la semana pasada, la última vez que estuvo, que la podología no está incluida en el Servicio Andaluz de Salud. Exactamente. Entiendo que la cirugía podológica sí, ¿no? Tampoco. ¿Tampoco? No. O sea, es de pago operarse privado. un pie por... ¿Y esto cuándo va a evolucionar? ¿Cuándo cree usted que va...? Pues no lo sé. Porque habrá gente que se muera después de 20 años. Exactamente. Porque no hay cultura tampoco de médico privado. Y tenemos la suerte de contar con grandes profesionales, grandísimos profesionales, y aquí en Andalucía, en la cirugía del pie. Grandísimos profesionales que incluso, vamos, yo diría que los tratamientos a nivel quirúrgico del pie mejores que en otras partes de España. Curioso, ¿eh? Oiga, una duda que se me plantea, ¿la fascitis se manifiesta en un pie, en dos a la vez, en el izquierdo, en el derecho? O sea, normalmente empieza en uno. ¿Qué pasa? Que cuando un pie duele, tomamos una postura que dice antiálgica, que va anti el dolor. ¿Y qué hacemos? Que cargamos sobre el otro. Inconscientemente. Inconscientemente. Y ha habido casos de que la fascitis se ha producido en los dos. La primera por un motivo y la segunda por una sobrecarga debido a que dolía el otro pie. Sí. ¿Y puede condicionar la calidad de vida de una persona hasta el punto, como usted dice, muchísimo. De impedirle conducir, impedirle caminar con normalidad? Sobre todo caminar, porque a la hora de conducir, si es un coche, el freno y el embrague le pisamos, y el acelerador con la parte del antepié, no usamos tanto. Bueno, hay de todo, pero hay de todo, pero muchas veces cuando vamos conduciendo, la parte del talón normalmente la llevamos como tirante, ¿no? Lo que es el tendón de Aquiles, el tríceps sural, lo tenemos tirante. Eso sí puede provocar una tensión en la fascia, pero va más encaminado a personas que están en de pie durante mucho tiempo y las que hacen caminata o un trabajo que sea de caminar sobre un filme muy duro y con el calzado que no es el adecuado. Y si a eso le sumamos lo que es el sobrepeso, tenemos todo, digamos, todos los ingredientes para una fascitis. Sí. Es apasionante el mundo del pie, ¿eh? Del tobillo para abajo. Sí, las cosas un mundo por descubrir. Un mundo por descubrir. Hemos hablado, supongo que hablaremos en algún programa del pie plano, del pie cabo, del pie cabo bilateral y todas esas cosas, ¿no? Sí. Que para algunos es una bendición, algunos nos libramos de la mili por pie cabo bilateral, ¿eh? O sea que entendemos, aunque es verdad. Era motivo de. Era motivo. El pie plano también, ¿eh? Sí, lo sé. El pie plano. De hecho, todos tenemos un médico amigo de la familia que nos aconseja. Estamos hablando de los años catapum chimpum. No, hace 30 años. Todos tenemos un amigo de la familia que nos dice, te firmo un papelito de pie plano, o sea que para el mili. Y curiosamente cuando yo concretamente llegué al servicio militar me dijo el médico, tiene usted pie cabo bilateral. O sea que ni plano ni nada. Y claro, no, el médico de la familia ni me miró, me dijo, te hago el favor. Y cuando aquí el doctor en el copero me dijo, ¿usted se quiere ir para casa que tiene pie cabo bilateral? Y yo no tengo escucha en mi vida que era eso. Bilateral significa los dos pies. Los dos pies. Cabo, pues, que el apoyo se hace... Cabo hay de muchos grados, ¿no? Sí, pero el cabo es el apoyo, sobre todo en lo que es en la planta y el talón. Se ve solamente los deditos y el talón cuando se pisan tinta. Exactamente, sí. Cuando se monta en el podoscopio, en el banco de marcha, es un tipo de... Se asocia siempre a... Es curioso, ¿no? El pie cabo a personas que normalmente son delgadas, son personas más bien nerviosas, y luego el pie plano a personas un poquito más tranquilas y un poquito más metidas en peso. Y es curioso que uno que en aquella época era deportista de cierto nivel, era otro tiempo, no dejaban hacer la mili por eso, porque entendían que no podías hacer ejercicio y demás. Claro, yo dije efectivamente que a mí el pie me dura una barbaridad. Yo es que camino 2 metros y es que...
el motivo también importante era la bota militar. La bota militar. Es una bota que, digamos, hay que tener valor para ponérsela, porque eso ha provocado bajas, haciendo ya la mili, había soldados en la enfermería de baja por culpa de las botas. Eso de hierro, ¿eh? Esa era esa, digamos, la antecesora de la bota de seguridad. Sí. No, era como una férula, ese tipo de bota era como una férula, era como amarraban la pierna y el pie a ese tipo de botas. Entiendo que también es una cosa que a los médicos le pondrán muy nerviosos a los podólogos, ¿no? Ese tipo de botas, ese tipo de calzado. Los botines, que se llama, que empieza a amarrarse a la altura de los dedos casi y termina de amarrarse en el tobillo. Sí, eso usted le tiene que poner de los nervios, es una férula. Eso es que dejáis el pie prácticamente que no puede hacer sus movimientos naturales. Claro, pero la moda... Y cuando es botines con tacón ya... Ahí vamos uniendo. ¿Usted cuando va por la calle va viendo esas cosas? ¿O cuando va a una zapatería? Se llama deformación profesional. Sí, el foco. Yo lo primero que miro que en coaching, solo o sea, los pies, y luego miro para arriba y digo, ¿de dónde viene este tipo de forma de andar, no? Incluso cuando está en la playa y eso, no, esto aquí, mira, tal cual y esto. Una cosa, ahora que me he acordado, ¿no? Por ejemplo, en la playa, ¿no? Mucha gente que se pone a caminar en la playa en verano, ¿no? Da sus paseos. Vale, muy bien, si lo hacemos sobre la arena mojada y sobre una playa que esté plana. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente las costas andaluzas son unas playas estupendas, pero tenemos playas que tienen, lógicamente, una pendiente debido a las mareas y tal. ¿Y qué pasa? Si andamos en una zona de pendiente, hay un pie que va más abajo cargando más que otro, y es motivo muchas veces de provocar también este tipo de dolencias. Bueno, pues la podología es así de amplia. ¿Tiene ya en mente de qué hablamos la próxima semana? Pues de un tema que creo que va a gustar, el pie diabético, ¿no? El pie diabético, amplísimo, sí, y muy necesario, ¿eh? Muy necesario, y aquí quiero recalcar, podólogos en la Seguridad Social para estar atento al pie diabético. Sí. El mejor profesional para llevar este tipo de dolencia es el podólogo. En unas condiciones dignas. Con tiempo para ver al paciente. Exactamente, es importante. Hay una población amplia. Sí, muy amplia, muy amplia. Y mucha gente además que es diabética y no lo sabe y no se cuida los pies como debería, no se los seca como debería, en fin. Son pequeños detalles, pequeños consejos que incluso a nivel escolar se deberían de dar al niño desde pequeño. Son 4 cosas que se le tiene que quedar para que cuando vaya creciendo ya tiene la labor preventiva hecha. Muy bien, pues hablaremos de eso, del pie diabético, y siguiendo la norma además de estos programas, siguiendo la norma además que con el doctor Francisco Rodríguez hemos inculcado, sin asustar a nadie, sin alarmar a nadie, pero dejando muy claro que el pie diabético o sea, el pie es una parte de la diabetes, ya sea la mellitus o la tipo 2, que hay que cuidar mucho, desde la tontería de secárselo entre los dedos con una toalla, que parece una verdadera tontería, pero es muy importante, hasta llevar el calzado adecuado, hasta dejarlos respirar. Hay que dejarlos respirar, no dejamos respirar los pies, ¿eh? Esa es otra cosa que deberíamos hablar. Lo podemos dejar de respirar de una forma, poniéndolo al aire o usando un calcetín y un calzado que favorezca la transpiración. Calcetín de hilo, en verano, algodón, hilo, lana en invierno porque es un tejido, da calor, un tejido natural, y el material del zapato. Material del zapato, la piel. Sí. Nunca materiales sintéticos. El material sintético lo que provoca es que no transpira, aumenta la temperatura y la sudoración. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, la piel es como el guante, se adapta al pie. Lo sintético es el piel que se tiene que adaptar, provocando lesiones. Bien, amplísimo el tema. Doctor, muchas gracias. De nada, es un placer de estar aquí de nuevo con vosotros. Estaremos en un próximo programa con el doctor podólogo Francisco Rodríguez para hablar en esta ocasión del pie diabético. Gracias por seguirnos, hasta la próxima.